Voy a empezar. Bueno, chicos, inicio de nuevo. Hola, muy buenas noches. Me presento, yo soy Luis David Casas Aldarriaga y estoy con mis compañeros en este debate, con Samira del Pilar Flores, Ana Valentina y Luis Buña. En este caso vamos a tratar la aplicación de la ley, diferencias en tiempo, espacio y sujetos, en, eh, con énfasis en derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. En esta pequeña introducción vamos a pasar a la primera pregunta que tenemos el día de hoy y es ¿qué diferencias existen en la aplicación de la ley? En este caso le deseo la palabra a Samira para que nos pueda dar como una pequeña introducción a esta respuesta. Gracias, compañero. Bueno, respecto a este tópico de la aplicación de la ley, voy a hacer un tipo de derecho comparado. Tengo entendido que en el Estado de Colombia entra en vigencia la ley después de 2 meses o esta puede especificar dentro de cuánto tiempo podría aplicarse la ley. A diferencia del Estado peruano, que es que la vigencia de la ley ocurre justo al día siguiente de, de publicado en el diario oficial. O también esta similitud podría ser de que puede especificar, ¿no? Entonces hay una diferencia y una similitud. Otro punto importante es respecto a la materia que se podría aplicar la retroactividad. Es, está prohibido, entre comillas, poder aplicar en el derecho civil, en el derecho sucesorio, de familia y entre otros temas. A diferencia del derecho penal, que ahí sí se podría aplicar siempre y cuando favorezca al reo, que es una similitud clara entre el Estado de Colombia y de Perú. Daría mi pase al siguiente compañero para que pueda retroalimentar este tema. Listo. Hablando de estos temas que son bastante interesantes, me parece muy interesante tocar el tema de lo que son los estatutos. En Colombia y en el derecho civil internacional nos regimos por estatutos. En este caso, el eje nos habla de cómo aplicar la ley en el estatuto personal y en el estatuto real. En el estatuto personal vemos que, como su nombre lo dice, se aplica a las personas y los derechos que tienen en cada país. Entonces, me gustaría aportar que estas formalidades en los procesos se rigen por lex loci actus, es decir, la ley del lugar donde se realiza cada proceso. Entonces, me gustaría dar un ejemplo concreto y es, por ejemplo, una pareja de colombianos quiere adoptar un hijo, quiere adoptar un niño, pero lo quieren hacer en otro país porque de pronto viven en Perú y tienen su negocio en Perú, tienen sus negocios, su restaurante, tienen sus cosas en Perú y los dos son colombianos y quieren adoptar un niño en Perú. Estas personas tienen que contar con ciertos requisitos para poder adoptar al niño, para ejercer la ley. Entonces, en Colombia deben tener mayoría de edad, deben tener ciertas condiciones civiles, tienen que, por ejemplo, estar casados, tienen ciertas reglas, no quiero profundizar cuáles son los requisitos, pero sí tienen que cumplir con unas reglas en Colombia. Esas reglas son principales y también tienen que cumplir con unas reglas en Perú. ¿Por qué? Porque los derechos del niño, pues, están eh, dados a la capacidad de ser adoptado, pero en Perú se rige por la Ley Nacional del Perú. Ahora también nosotros vemos lo que es el estatuto real, que es la aplicación de la ley en conceptos civiles de ventas de inmuebles y bienes muebles. Los bienes muebles son los que podemos mover, por ejemplo, tu computador, tu celular, todo lo que se puede mover. Hasta una casa rodante es un bien mueble porque la puedes mover. Para poderla volver un bien inmueble, tendrías que seguir ciertos procesos que te pide la ley colombiana para que la casa quede quieta en un solo sitio y no sea un bien mueble. Entonces, digamos que el estatuto real se rige por el lugar donde se encuentran los bienes. Esto en latín quiere decir que se rige bajo el principio rector de lex re citae, que es dónde está el bien. Y el fundamento es que se tiene que respetar la soberanía, se tiene que respetar el territorio. Entonces, ahí hablamos de, por ejemplo, si
una persona extranjera, en este caso puede ser una persona alemana o un francés, quiere hacer un negocio en Colombia de comprar una finca, quiere comprar un apartamento, quiere comprar un inmueble, esta persona debe seguir los protocolos que pide el Código Civil colombiano, que son las escrituras del bien, tiene que tener, si la ley lo exige, debe tener eh, todos los papeles al día, que son la escritura pública, registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, y debe seguir con todos los lineamientos, con todo lo que la ley le exige en Colombia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el extranjero quiere o el colombiano le dice, venga, mándeme la plata, yo le firmo un contrato y ya eso queda a nombre suyo. Eso se podría prestar para estafas. ¿Por qué? Porque la persona debe primero tener la escritura y hacer el registro de la Oficina de Instrumentos Públicos, porque en Colombia no se ha consolidado la compra, o sea, legalmente no está constituido y legalmente, bajo la ley de Colombia, el propietario sigue siendo la persona que está registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, en este concepto también podemos mezclarlos, lo que es el estatuto personal y el estatuto real. Esto se llama lo que es un estatuto mixto. Y es un poco diferente, ya la ley se aplica dependiendo del tipo de caso que vayamos a manejar. Por ejemplo, un colombiano que tiene residencia en Alemania, esta persona eh, quiere testar, o sea, dejar un testamento. Este testamento se radica en Alemania y debe cumplir con las leyes, con ciertas leyes alemanas para que las personas que están como beneficiarias dentro de ese testamento puedan llegar a cumplir, puedan llegar a reclamar el dinero. Pero como Pedro es colombiano, o sea, la persona que firmó el testamento es colombiano, también tiene que tener ciertas características de la ley de acá, que es, por ejemplo, que hayan testigos, si es necesario. eh, que la persona también tenga su domicilio aquí. Recordemos que es muy diferente tener un domicilio que una residencia, ¿no? El domicilio es donde tú realmente quieres que te llegue la correspondencia, donde tú tengas un arraigo. Y la residencia es donde tú puedes estar de paso. Por ejemplo, tú te vas a estudiar a Francia, pero tu domicilio sigue siendo Colombia. ¿Por qué? Porque en Francia vas a estar de paso. Entonces, eso formaría un estatuto mixto y muchas veces eh, puede ser engañoso para los abogados que intenten manejar estos casos, porque, por ejemplo, en el common law, si nosotros hablamos en materia de estadounidense, si tú estás en Estados Unidos y ya llevas cierto tiempo en Estados Unidos, creo que son 3 meses, tu domicilio ya no es Colombia, tu domicilio se convierte automáticamente en Estados Unidos. Y para lo que son los bienes inmuebles, puede ser un poco más complicado hacer un testamento, poder hacer una sucesión, poder hacer cierto tipo de cosas. Y siempre es importante que nosotros cumplamos con las leyes en los bienes inmuebles del país donde se ubica. Y esto se hace para no violar la soberanía del país. No queremos interferencia, por ejemplo, de que una parte de Colombia caiga en posesión del gobierno de Alemania. Entonces, lo que nosotros queremos es conservar la ciudadanía y por eso es que se da el estatuto real. Ahora, me gustaría también hablar de lo que es la aplicación de la ley y sobre todo lo que es las leyes, las normas y cómo se deben aplicar. En Colombia tenemos el concepto de que nosotros vivimos en un estado social de derecho
y lo que prima es es la norma de normas, que en este caso es la Constitución colombiana. Dentro de la Constitución colombiana, nosotros tenemos eh, ciertos artículos de la Constitución que pueden mejorar una pena, una sentencia, es la encargada de poder fijar un precedente y aplicar la ley en beneficio de un principio fundamental de una persona. Entonces, ¿a qué me refiero? En Colombia y en muchos países que tienen un código o unas leyes parecidas a las de nosotros, en este caso Samira, que ella, por ejemplo, es del Perú, las constituciones tienden a parecerse bastante. No sé, en el caso de Samira, cómo se vayan a plantear esto de lo que yo voy a hablar, que es el concepto de retroactividad, irretroactividad y ultraactividad. Entonces, en el artículo 29 se da la retroactividad, en el artículo 29 de la Constitución. Y este lo rescata la ley 599 del año 2000, que lo aplica para el concepto de casos penales. Me gustaría dar el ejemplo del hurto. Antes de la ley 599 del 2000, en materia penal, nos estábamos rigiendo por, por otra ley del año 80, que no me acuerdo muy bien cuál es ahorita, pero tenía ciertas características muy diferentes al Código Penal que empieza el del 2000. Y es, por ejemplo, una persona que era juzgada bajo el estatuto, era juzgada bajo la ley que está antes del Código Penal, eh, podía ampararse en el principio de retroactividad. Entonces me gustaría explicar más este concepto de retroactividad favorable. Entonces, como yo bien decía, si por ejemplo a ti te estás en la cárcel, cometiste un delito y tienes una condena de, no sé, de, estás condenado a 6 años y quieres irte para tu casa, en el momento en el que a ti te juzgan, estás estás cumpliendo una pena bajo una ley en el Código Penal. Y si más adelante, en unos años, eh, sale otra ley en el Código Penal, que en este caso es la ley 599 del 2000, y esta ley trae consigo un beneficio o moderniza la ley y dice que las personas que tengan una condena no superior a 8 años pueden tomar el beneficio de casa por cárcel. Si tú antes de esta ley tenías una condena que no te permitía acceder a, al beneficio de la casa por cárcel y la nueva ley que viene con el código, con la ley 599 del 2000, esta ley se te va a aplicar a ti para que tú puedas irte a tu casa. Esto se hace por un principio de retroactividad favorable y lo ampara la ley, pero en casos de, de lo que es derecho penal. Me gustaría también hablar sobre lo que es la ultraactividad y es una ley que aunque ya no está escrita, sigue generando efectos. O sea, no se abroga. La ley está dormida, es como una ley fantasma. Entonces, me gustaría dar un ejemplo, que es el siguiente. Según la ley 100 del 93, tú debes tener 1000 semanas cotizadas para pensionarte. ¿Listo? Debes tener 1000 semanas y tú cumples las 1000 semanas
en el año 2002. Ya estás para pensionarte, ya estás pensionado, ya estás disfrutando tu pensión. Y en el año posterior, en el 2003, sale la ley 797 que dice que ahora las personas se tienen que pensionar con 1.300 semanas. En ese caso, la ultraactividad despierta la ley por la que tú fuiste cobijado, en el sentido de que tú ya tienes un derecho adquirido, revive la ley y no deja que tu favorabilidad o tu sentencia en este caso, como lo hemos discutido antes con la compañera Samira, en este caso iría por la ley laboral, y no va a dejar que tú eh, vayas a desmejorar tu derecho adquirido. Esto lo ampara también la Constitución colombiana y es lo que nos hace a nosotros una ley, nos hace una favorabilidad en muchas áreas que no dejan que los derechos que nosotros hemos adquirido se vean pisoteados. ¿Por qué hablo tanto de derechos ahorita? Lo que pasa es que cuando se hizo la Constitución del año 1991 y formó a Colombia como un Estado social de derecho, lo que hizo fue darnos eh, un, am- un amparo que se llama tutela hoy en día, y esta tutela protege los derechos principales, los derechos primarios que tenemos como ciudadanos. La ley los protege. Aquí nace la tutela y la tutela nos habla de jurisprudencia y la jurisprudencia nos habla de sentencias. Entonces, todos los derechos que nosotros hemos tenido los hacemos valer bajo sentencias cuando es necesario. ¿Por qué hablo de esto? Porque se hace cumplir la ley en conceptos tales como el que acabamos de ver, que es el de ultraactividad. Si, por ejemplo, un juez dice, no, señor, usted no se pensionó, usted se pensionó hace un año, pero ahorita salió una ley nueva, usted se tiene que pensionar con las 1.300 semanas, nosotros decimos, oiga, pero es que Juan tiene el mismo caso que yo y él sí se pensionó y no le están diciendo nada porque a mí sí. Entonces, le vamos a decir, señor juez, aquí tengo la sentencia de Juan, necesito que resuelva este caso a mi favor, porque así lo dicta la justicia colombiana y lo dice mis derechos como ciudadano, vive en un estado social de derecho. Ahora, a mí me gustaría también hablar de lo que es la aplicación de la ley cuando la ley anterior es incompatible con la ley que es posterior. Entonces, no sé si alguno de ustedes dos compañeros me quiera dar un ejemplo, porque ahorita no lo tengo muy presente, pero este tema me gusta mucho. Pronto alguno de los dos me quiera ayudar, me quiera apoyar. ¿Un ejemplo sobre qué, Luis? Un ejemplo sobre lo que es la contradicción de una ley vieja con una ley nueva. La contradicción de una ley vieja con una ley nueva es que lo que puedo aportar frente a ese proceso es que, por lo menos en Colombia, existe lo que es una reforma. Básicamente lo que se hace con reformas, en las cuales tienen que ir aprobadas mediante una idea inicial, frente a ese nuevo proyecto de ley. mm, lo que se hace más que todo es mejorar, en la mayoría de casos, de acuerdo a los conceptos que se manejen, mejorar ya sea para bien o para bien del ciudadano o para conveniencia del Estado. Eh, por lo menos en Colombia hemos visto muchos casos en el que no se tiene tanto en cuenta, por ejemplo, el tema de la conveniencia del individuo, sino
en cuanto al Estado o viceversa. Entonces, digamos que esa diferencia no es que sea muy grande, pero sí marca como ese punto de partida al momento de, de esa mejora que se haga de acuerdo a la ley que ya esté constituida. El ejemplo más claro es el tema de las pensiones que estabas contando tú hace un momento. En varias ocasiones se ha tocado mucho ese tema en periodos legislativos ya anteriores se han hecho ajustes frente a esto, en el cual se han incrementado semanas de acuerdo a la inflación que el país maneje, de acuerdo al estándar de empleo o desempleo que se esté manejando en cada periodo legislativo. Entonces, digamos que lo que más se muestra sobre este tema es precisamente que no es que haya un cambio muy grande, pero sí se mejora o para bien del Estado o para bien de nosotros como individuos en cuanto a las leyes. Y pues algo muy importante que se tiene en cuenta o se debe tener en cuenta, por lo menos en Colombia, es que el efecto de esa ley apenas sea aprobada es de forma inmediata. Es lo que se enfatiza en cuanto a las normas civiles que se deben aplicar en el ámbito jurídico del Estado, de nuestro Estado colombiano, ¿no? Entonces, pues es como bueno el término, porque da como ciertas habilidades, o por lo menos en nuestro Estado colombiano, da ciertas habilidades o libertades de poder generar una participación ciudadana de parte de los políticos que estén en el momento legislando, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece como muy importante como esa versatilidad que genera la ley, ¿no? Eh, Samira, levantadas la mano, cuéntame. Ah, sí. Bueno, quisiera aportar algo en cuanto a lo que dijo algo sobre que una ley va en contra de otra ley, o sea, incongruencia. Hay algo interesante que sucede, no sé si aplican ustedes también el control difuso o control concentrado los jueces en Colombia. O sea, en Perú hay este tipo de dos opciones o dos cartas que tienen los jueces. Es decir, se puede aplicar control difuso en primera instancia a un juez, ¿no? Un caso concreto considera que realmente no el pensionario debería de darse su beneficio, no deberemos aplicar esta nueva ley y entre otros. Entonces, el juez puede decidir bajo su potestad no aplicar una ley y ahí es donde hace el control difuso. A diferencia del control concentrado, que esto es exclusivamente facultad del Tribunal Constitucional o del ente más, de más jerarquía. ¿Y qué sucede? Que esta entidad, al ver que hay muchos casos similares de que una ley está vulnerando los derechos, simplemente la deroga. Y ahí es donde se hace el control concentrado, que es donde anula y expulsa una ley que no está conforme a los derechos, ¿no? Y respecto a lo que dijo del derecho penal, sí, en Perú también es similar, ¿no? La Constitución, bajo la interpretación literaria, indica que favorece al reo siempre y cuando es. Ok, Samira, muchas gracias por habernos compartido cómo funciona la ley en tu país. Se me hace muy bonito comparar estas leyes, ya que somos países hermanos, somos países vecinos, estamos involucrados por lo que fue nuestras revoluciones de independencia. Me hace algo muy bonito, que empezaron desde Argentina, terminaron em, con la expulsión del ejército español. Recordemos también algo de historia que sin Haití nosotros tampoco hubiéramos podido tener liberación. Entonces, muy bonita tu introducción, me gusta mucho la cultura peruana. Se oye genial lo que nos acabaste de decir. Aquí en Colombia hay algo que se llama la derogación de las leyes y la derogación táctica es una parte de ellas que constituye lo que es la derogación. Cuando una ley es antigua y entra en conflicto con una nueva, se aplica el concepto de derogación táctica. Esto está regido por la ley 153 de 1800.
87 en su artículo 3. Esta ley que yo les estoy diciendo, la ley 153 de 1887, estaba despuesito de lo que es la Constitución de 1886. Y esta de 1887, ustedes la pueden ver en el gestor normativo del gobierno. Les recomiendo que la lean porque tiene todo, inclusive creo que nos habla sobre analogía, que fue lo que la otra vez nos dijo el profesor, que está la lege y la analogía, bueno, no me acuerdo cuál es la otra, está la analogía, ¿ustedes se acuerdan de la analogía? Analogía legen y... Legis, Sí, esa, la legis, ¿y cuál es la otra? Legis y Lege. Legen. O sea, creo que, bueno, están ahí las analogías, está todo lo que nosotros queremos encontrar, está por esta ley. Entonces, nos dice que la derogación de las leyes podrá ser expresa o táctica en cuanto una ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con los del anterior. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les dije ahorita del beneficio del reo que quiere pedir casa por cárcel o algo así? Ujú, Entonces, imagínense un concepto donde la ley antigua diga, eh, tiene que, la ley antigua decía, tiene que indemnizar por haber estafado. O sea, esto es un ejemplo, ¿no? Tú eres víctima de una estafa y la ley anterior decía, tienes que indemnizar a la persona con el doble de lo que le intentaste robar. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto no ocurre, eso es solamente un ejemplo. Sí. O si puede ocurrir con las multas, pero bueno, esto es otra cosa diferente. La ley nueva dice, si estafaste, no debes dar el doble, debes dar exactamente lo que estafaste, o sea, lo que te robaste. Exactamente, ya no es el doble, sino lo que es lo que diste, o sea, lo que es lo que aplica la nueva ley. En ese caso, hay un conflicto entre leyes y se aplica siempre la ley posterior. En ese caso, se aplica en el concepto civil, es muy diferente a lo que es lo que hemos visto en penal, y él dice que siempre la ley nueva prevalece, siempre la ley nueva prevalece. Eh, Ahora, ya que hemos visto esto sobre la aplicación de las leyes, yo quiero saber si de pronto alguno de ustedes tiene algo más que decir sobre la forma en la que se aplica la ley, alguien quiere dar algo más a entender, quiere dar algo más a conocer, o si quieren, seguimos con los otros puntos del debate. No, más que todo, tu explicación ha quedado correcta, Luis. No hay nada más que decir frente a eso. En efecto, la ley pasada queda en el pasado y se aplica la normatividad nueva de acuerdo a lo que se derrogue. Y pues nada, pues es básicamente eso lo que marca esa nueva trascendencia, ¿no?, que marca la ley. Em, Pasando al siguiente punto, Samira, ¿tienes algo que decir? así algo no tan largo es sobre el derecho tributario. De hecho, recordé un poco lo que habló el compañero respecto al domicilio y esto influye bastante porque se supone que uno paga impuestos donde está domiciliado, ¿no? Pero ¿qué sucede si uno se va al extranjero y también ahí genera impuestos? Es como que, o de un mismo negocio. De hecho, llevé hace poco derecho tributario y es como que hay esta duda entre estos dos estados. ¿En qué país vas a pagar impuestos? ¿En, digamos, España o en Colombia, digamos? Y ahí hay principios, ¿no? Por ejemplo, no doble imposición, en donde se supone que aunque a pesar de que estés domiciliado en otro lugar, vas a seguir pagando impuestos en el otro, o viceversa, ¿no? O sea, es muy importante lo que dijo el compañero respecto a ese tema, porque influye en el derecho tributario como tal. Eso. Correcto. Y bueno, pasamos al tema de qué ejemplos existen de modificación legal. Entonces, hace un momento estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? Del tema de los regímenes pensionales, en los cuales pues han habido reformas, en los cuales se han modificado, por decir el tema de la ley 100, también el tema de la ley 797 del 2003, modifica algunos artículos de la ley 100 y hasta el son de hoy todavía
evidenciado, por lo menos en Colombia, algunos temas que, por ejemplo, actualmente se están manejando varias reformas, como la reforma del trabajo, que ya recientemente se han aprobado varios artículos. Si no estoy mal, en su 90% ya quedó todo aprobado y está en vigencia actualmente. El tema de la ley pensional también se ha tocado. Entonces, digamos que estos son ejemplos de modificación legal que se han llevado a cabo en Colombia en los últimos años. En cuanto a la legislación que se ha llevado a cabo por parte de los periodos presidenciales. Por lo menos acá en Colombia, no sé cómo sea en Perú, en Colombia, cada periodo presidencial tiene un periodo de legislatura, en el cual pues marca como esa sinergia que debe tener cada gobierno, en cuanto a lo que van a hacer con las leyes que ya están o lo nuevo que vayan a poner. Y pues en el tema de modificaciones, ¿no? Que se han tenido recientemente, chicos. Y pues nada, también tenemos el tema de retroactividad. ¿Alguien puede dar algún ejemplo de retroactividad sobre lo que Sí, tenemos en claro, el tema? ejemplo de retroactividad es lo que nosotros vimos, eso se llama principio de favorabilidad y es cuando en el Ok. ámbito penal sale una ley nueva que favorece a un delincuente, a una persona que está en la cárcel que ha cometido un delito penal. Por ejemplo, Ahora, ya, logré. Ya, ya está. Listo, perfecto. Bueno, continuando con el conversatorio, quiero darle la palabra a Valentina. Valentina nos tiene un aporte sobre lo que significa vida frente a la ley, ¿no? Que tenemos en Colombia. Valentina, ¿nos puedes aportar entonces en este caso sobre este tema? Buenas noches, compañeros. Sí, claro. Lo que tengo entendido sobre la ley en el espacio, la ley en el tiempo y el espacio, de la vida, en el concepto de la vida, es el existir de de tipos de personas, que existen dos tipos de personas, como lo son las personas naturales y las personas jurídicas. En el concepto de la vida que aplica para las personas naturales es solamente cuando nacen. Estos derechos se aplican solamente a las personas cuando nacen. Una persona natural es un individuo, o sea, es una persona humana em, de cualquier, o sea, sin importar su raza, su sexo, su familia, su condición. Estos son las personas naturales. Esto es lo que es las personas naturales. Em, las personas jurídicas como tal son, no son una persona en física, o sea, no tienen derechos, sus derechos son otro tipo de cosas porque no son una persona. Entonces, el nacimiento es para más que todo los seres, los nacidos vivos, o sea, los que nacen. Un nacido no vivo, que a este se le conoce como, no sé, me pueden corregir, no sé si es nastioso, algo así creo que es un nombre, que es el concepto jurídico que tiene. Entonces no sé si algún compañero me pueda corregir ahí el nombre. Em, y ¿qué más puedo aportarles? La asistencia legal de toda persona, en principio al nacer, esto es como al separarse completamente de su madre, o sea, una persona que no nace no tiene en sí derechos, aunque la ley eh, procede como a tenerlos también en cuenta, pero toda ley es para más que todo para aquella persona que sí nace.
para toda persona viva. Perfecto. No, súper bien. Digamos que el tema cuando una persona nace en Colombia, en cualquier parte del mundo, lo más importante y lo que está como derecho principal es derecho a la vida, ¿no? Es Sí. lo que está constituido en cualquier parte del mundo frente a Ujú. esto. Pero pues digamos que en el concepto jurídico, en el ámbito jurídico, se identifica como inicio del nacimiento vivo, como tal, ¿no? Entonces, en cuanto a persona natural, es todo ser humano nace independiente de su condición, reconocido como sujeto a derechos, ¿no? Y obligaciones desde el nacimiento. Dependiendo, ahí ya hay un pequeño cambio, que es dependiendo del país en el que nace. Derecho a la vida es algo que todos vamos a tener como tal, pero en Colombia existe una constitución, Perú otra, y aquí es cuando ejerce el derecho. ¿A qué tienes derecho dentro de ese país en el que naciste? Entonces, pasando a esto, nosotros cuando nacemos, o por decir nosotros en Colombia, tenemos unos derechos principales que están constituidos en la Constitución, valga la redundancia, del 91, ¿no? Entonces, del artículo 11 al artículo 77 existen unos derechos básicos eh, que son esenciales. Se deben dar cumplimiento a esos derechos o se deben de respetar en la mayor medida lo posible para que pues, se preserve ese pilar como tal que se debe manejar en Colombia, ¿no? Como es el derecho a la vida, a la integridad personal, a libertad de igualdad dentro del marco de la ley, eh, a la personalidad jurídica, a la intimidad, al del libre desarrollo de la personalidad, eh, sí, y mm, una cantidad de derechos que pues se marcan, el cual marca como una pluralidad y una versatilidad para nosotros, los colombianos, ¿no? El derecho a la participación, el derecho al estudio, al conocimiento de la Constitución, eh, entre otros, ¿no? Entonces, respetar los derechos ajenos, por decir, eh, nos dice acá la diapositiva, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, ¿no? Entonces, si sabemos que nacemos en un país en el cual están estos derechos, no debemos hacer uso de estos derechos para dañar a otros, ¿no? Porque también tienen derechos a esos derechos, ¿no? Eh, y defender e incluir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. En el mundo existen los derechos humanos, pues las distintas entidades que velan para que esto se cumpla. Y pues la unión de todo esto propone un logro y un mantenimiento de la paz, ¿no? Como punto principal. Eh, También como proteger los recursos naturales del país es un derecho que todos debemos eh, tener, está constituido dentro de este documento. Y conservar un ambiente sano para todos nosotros, como comunidad, como colombianos, en este caso, nuestro, en nuestro caso, no sé, Samira, cómo sea en tu país, si tengan algunas similitudes en cuanto a esa constitución, eh, pero pues sí me interesaría como escuchar tu versión, cómo se maneja en tu país en cuanto al- a toda esta contribución que se tiene. Ah, pero Luis, veo que levantó la mano. ¿Quieres aportar algo adicional, Luis? Sí, me parece muy interesante esto que dices, Luis, porque a mí yo realmente estoy enamorado de la constitución que nosotros tenemos. Estoy muy orgulloso de ser colombiano y yo creo que Colombia es un país desarrolladísimo en cuanto a la estructura de la ley. O sea, para mí, Luis Darío, yo creo que Colombia es uno de los países más avanzados en el mundo en la forma en la que está nuestro Estado, que es un Estado social de derecho.
y se me hace espectacular el aporte que diste ahorita de los deberes que nosotros tenemos y de los derechos que nosotros tenemos. Entonces, para mí, poder hablar de pronto de que nuestra constitución o de que nuestras leyes, después de lo que fue la constitución del 91 y ahorita más adelante, más modernizados, que hemos entrado más al 2000, 2010, 2014, 2016, 2020, 2026, hemos visto que nosotros no solamente tomamos al ser humano como objeto de defensa, o sea, para nosotros no solamente el ser humano es un ser, sino que nuestra constitución es tan avanzada que nosotros también vemos que los ríos también son seres que debemos proteger. Por ejemplo, el río Atrato, todo lo que se ha hecho para proteger y descontaminar este río. Vemos que también los animales son seres sintientes y que también tienen derechos. Eso es lo que hace bonito el Estado Social de Derecho. Y quería aportar eso, que nuestra constitución es tan bonita, nuestras leyes son tan bonitas y tan avanzadas, que nosotros podemos tratar como seres a otros, o sea, para poder protegernos en, en comunidad. Por ejemplo, podemos tratar a un río como un ser que ¿Mm? necesita cuidado para que como Estado y como ciudadanos podamos tomar agua pura. Debemos proteger la naturaleza porque la naturaleza es la que limpia y es la que le da vida a todo el Estado. Por ejemplo, imagínense en un estado sin aves, sin palomas. O imagínense solo un estado lleno de vacas para comer. No, nosotros tenemos que darle también derechos a las otras especies, no solamente la ganadería, porque si no, vamos a seguir enfrentándonos a la deforestación. Entonces, como Correcto. ciudadanos, gracias, tenemos derechos, tenemos deberes y también me gusta hablar de los derechos porque me acuerdo mucho de lo que se firmó con los derechos del hombre y los derechos esenciales, los derechos primarios. Ya después de ahí, de esos derechos primarios, se tienen los derechos secundarios que se usan para poder ejecutar las tareas básicas, para poder tener un sostenimiento. Entonces, tú no solamente tienes derecho a, a la vida digna, sino que debes comer, debes comer, porque si no comemos nos morimos. Entonces, el Estado, nuestro Estado colombiano, en Constitución, o sea, no estoy diciendo que sea algo que se aplique, porque obviamente somos un Estado fallido, pero si nosotros todos nos pusiéramos la mano en el corazón y nos pusiéramos la 10, haríamos cumplir las leyes. Pues también hay leyes que se van cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, para comer tú tienes derecho a un trabajo. Si tú no tienes un trabajo legal, un trabajo que te paguen mensualmente con un empleador, tú tienes derecho a salir a trabajar a la calle porque no te vas a morir de hambre. Y eso es lo que hemos visto ahorita, que ya no se persigue mucho al vendedor informal. ¿Por qué? Porque prima el derecho al trabajo. ¿Por qué prima el derecho al trabajo? Pues porque tú ya tienes un derecho concebido, que es el derecho a la dignidad, a una vida digna. Entonces de ahí vienen los derechos secundarios, vienen nuestros deberes. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es estudiar para aportarle algo a a la sociedad y tener algo de lo que es la libertad, seguridad que nos brinda el Estado para que nosotros podamos desempeñar y tengamos en nuestras manos un cumplimiento óptimo de los deberes. Nuestro deber siempre será aportarle a la sociedad, que seamos buenos abogados, que podamos defender los páramos, que podamos defender todo. Entonces, ese es como mi aporte. Excelente, excelente, Luis, muchísimas gracias. Y sí, evidentemente, esa versatilidad que hemos tenido en nuestra Constitución antes del 91, en comparación a lo que tenemos hoy en día, hace muy rico
a Colombia en ese sentido, ¿no? De poder incluir hasta lo más mínimo de eso y poder constituir una segmentación de poderes, de separación de poderes muy robusta, la cual hace que Colombia sea un país muy participativo, eh, muy demócrata y que se mantenga esa línea de que todos puedan llegar y puedan aportar. Y lo hemos visto recientemente eh, con el cambio de línea en cuanto a gobierno que hemos tenido últimamente, me ha parecido muy importante porque dentro de todo se han dado cosas buenas, ¿no? Todos debemos ver como lo positivo siempre, ¿no? Yo soy una persona que por mi parte veo siempre lo positivo eh, y en lo que se avanza como país, ¿no? En nuestro caso en Colombia, pero sí me gustaría escuchar a Samira, no sé cómo sea allá en Perú, me genera curiosidad un poco en cuanto a eso. No, claro. Bueno, de hecho, para poder culminar respecto a lo de la Constitución de Colombia, veo que es muy amplia y sí, sí, o sea, toman cada significado a diferencia en Perú, ¿no? Que es un poco más centrado a la CIDH, porque nuestra Constitución se divide en tres, ¿no? El preámbulo, lo dogmático y lo orgánico. Y en lo dogmático es más como los derechos fundamentales, que entra un poco laboral, el derecho a la vida y entre otros. Pero bueno, respecto al tópico de este eje, exactamente a la vida, en el Estado peruano sí protegemos al concebido. Es decir, a pesar de que aún no ha nacido, sí hay cierta protección. Incluso en el Código Penal, apoyar en el aborto es un delito. Y así sea accidental o sea adrede, sí o sí el concebido tiene protección. De hecho, en el artículo 2 inciso 1 de nuestra Constitución menciona que hay derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, y el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Es decir, que el feto o el concebido va a poder ejercer sus derechos siempre y cuando favorece, nazca vivo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo ficticio. Dos parejas, bueno, dos esposos tienen un bebé en camino y el padre tiene una casa o derechos, acciones y entre otros, pero muere. Y al morir, sí o sí le va a pasar al bebé el derecho sucesorio, a pesar de que aún no tenga, creo que en Colombia aún no le consideran todavía personalidad jurídica hasta que nazca y respire y le alejen de su madre. Pero en el Perú, así no haya nacido aún, sí tiene derecho a merecer todos estos efectos civiles. Y ya cuando nazca, ya va a poder ejercerlos en la realidad, ¿no? O sea, se va a poder materializar. Pero sí, por eso cuando leí un poco el eje temático y vi que todavía no lo consideraban como tal personalidad jurídica, me pareció interesante, ¿no? Porque en el Perú no hay ese tipo de doctrina o saber del bebé, así por decirlo. De hecho, ese tema no solo tocamos en derecho civil, sino también penal, constitucional y todos los temas o materias, porque sí, sí se le considera con cierta personalidad jurídica. Y otro punto importante es que es como un círculo, ¿no? Primero está el concebido como sujeto de derecho y luego el segundo círculo es considerado una vida humana y la vida humana comienza con la concepción. Y luego el otro círculo que lo termina, lo culmina, es que la persona humana es un sujeto de derecho desde su nacimiento. Es bajo esta doctrina dogmática que nosotros lo manejamos así. Ese sería mi aporte. Excelente. ¿Algo adicional que quieras decir, Luis, antes de concluir? Sí, con respecto a lo que estamos hablando del tema de la vida, se toma como nacispirus, que es el nombre del embrión, como decir, del embrión que se está formando.
la ley colombiana no es que desconozca los derechos que tiene este niño, porque siempre el niño también podría ser eh, partícipe en una demanda para proteger sus derechos. Y es, por ejemplo, aquí en Colombia hace poco hubo una sentencia de la Corte, creo que fue la sentencia 327 del 2016, que resolvió que en casos donde, por ejemplo, la madre no tenga acceso a un servicio público como el agua, el alcantarillado o algo, prima el derecho del niño y se tienen que restablecer los servicios públicos que hayan que restablecerse para que la madre pueda asistir al niño en su vientre. Lo que pasa y lo que entiendo yo es que la corte ampara al niño a partir de la semana 24. O sea, antes de la semana 24 es muy difícil y eh, la ley determina que sí adquiere derechos desde que nace, pero también tiene ciertos derechos si está en la barriga y eso se puede apelar porque el derecho a la vida no se puede desconocer. Entonces, sí, ese es mi aporte, que aquí también se puede proteger. Han habido sentencias que protegen a las madres que están gestantes. De hecho, las madres cuando la mamá está embarazada y tiene que ir al médico y está trabajando, obligatoriamente se le tiene que dar prioridad a la vida que se está formando. Lo que pasa es que las mujeres tienen derecho a abortar hasta la semana 24, que es un poco diferente, pero esto del derecho del aborto va más hacia a la libertad de la mujer, a la protección de la mujer en su forma de pensar y en cómo actuar. Entonces va a primar más el derecho de la mujer, que ya tiene sus derechos, como tú lo acabas de decir, que el derecho del niño que no ha nacido. Entonces, lo que prevalece es el derecho de la mamita a interrumpir el embarazo si ella así lo desea. Ese era mi... Excelente, excelente, Luis. Samira, ¿sí? ¿Tienes Sí, algo que aportar? claro. Sí, de hecho, aportar o estar a favor en lo que dice, en el Código Penal hay una que lo sí aceptan, que es el aborto terapéutico, ¿no? Que es un tipo donde si la madre está en un riesgo realmente peligroso, ahí sí podría abordar siempre y cuando salve su bienestar físico, ¿no? Eso. El, Excelente, excelente. Muy bien. eh, bueno, para concluir un poco con el tema, tenemos unas pequeñas conclusiones. La aplicación de la ley, que varía según quién, cuándo y dónde, según lo que hemos podido concluir entre todos. ¿En quién? Sujetos de derechos y obligaciones, que fue lo que tratamos en su mayoría de todo ese tiempo. Esa relatividad entre derechos, obligaciones, la vida, que es tan importante, que es la base primordial de todo. Si no existiera la vida, pues básicamente no existiría nada de esto que está aquí. ¿Cuándo? Momentos de los hechos. Un momento de los hechos, como ejemplo, puede ser lo que acabamos de hablar, el tema del aborto, a partir de la semana 24, lo que se puede y no se puede hacer. Y dónde el territorio, ¿no? En este caso cae como anillo al dedo, porque tenemos la comparación, tenemos la fortuna de tener una compañera que es de Perú y nos muestra como esas diferencias, ¿no? En cuanto a qué se hace aquí y qué se hace allá, ¿no? Eso es como muy, muy bueno tenerlo en cuenta y es muy, siento que somos el grupo más privilegiado que tenemos nosotros porque tenemos como la oportunidad de comparar, ¿no? Y comparar ese hecho de lo que se hace aquí y lo que se hace allá es fenomenal, perfecto. Y nada, pues lo que hablamos también en cuanto a la derogación, lo que nos habló nuestro compañero Luis, muy importante, la retroactividad, y pues todos estos aspectos que a la final se unen en un solo material que nos da como esa posibilidad de comprender cada una de estas cosas y fases de la ley, ¿no? Que tenemos a disposición.
Pues nada, chicos, agradezco mucho la disposición, el tiempo de poder analizar, debatir estos puntos tan importantes. Agradezco el tiempo de cada uno de ustedes. Espero que el material sea perfecto para lo que el profesor pueda concluir sobre nuestro trabajo. Y pues nada, chicos, agradezco mucho por su tiempo. Espero que tengan un excelente inicio de semana y que todo nos siga saliendo bien en todo, ¿vale? Muchas gracias. Listo, gracias a ti, gracias a Samira, gracias a Valentín.